Barcelona, mi mamá me obligó a ir porque me había ido mal en la escuela, entonces me obligó a ir al campamento evangélico que hacían en Barcelona. Y ahí me mandó. Y ahí fue, en la primera noche no entendí nada, en la segunda menos, pero ya en la última noche, aunque seguí sin entender nada, el Espíritu Santo trajo a mi vida convicción de pecado y allí entregué mi vida a Jesucristo. Pero claro, en esa misma noche yo sentí que Dios no solamente me estaba salvando, sino que me estaba llamando al ministerio. Entonces vos imaginate, horas de convertido, yo llegué a mi iglesia en Gran Canaria y le digo a mi pastor, pastor, yo me salvé, déjeme predicar. Y mi pastor, viste, con una palabra ungida me dice, ni loco te dejo predicar. 2 años pasé hasta que mi pastor reconoció que Dios me estaba llamando y me mandó a un instituto bíblico que había en Barcelona, pero que solamente duraba 1 año. Así que yo fui, estudié, pero volví con mucho hambre de la palabra de Dios. Entonces mi pastor me dice, mira, hay un instituto que está en Buenos Aires, que está muy bueno, ¿por qué no vas y estudias ahí? Y ahí fui para capacitarme, aprender la palabra de Dios, pero tuve, viste, una experiencia sobrenatural. Entrando, nada más entrando, viste, veo así y vi un ángel, pero tenía forma de mujer. Y a mí ya se me empezó a romper la teología, viste. Pues yo pensé que los ángeles no tenían sexo y este femenino era. Y yo lo miré así y digo, sacale las alas que me caso. Y después me conocí a esta mujer que es cuasi divina, ¿viste? Ahí nos conocimos y empezamos a noviar y empezamos a planificar ya en el último año, porque me costó conquistarla, ¿viste? La salvación es por gracia, pero el amor con ella fue por obra. Porque me remé en gofio para conquistarla. Así que, pero ya cuando estábamos en el último año de instituto y estábamos haciendo planes de boda, estábamos haciendo planes para casarnos, me llaman de una iglesia que quedaba al sur de la isla de Gran Canaria, un pueblito que se llama El Tablero, para pastorear una obra, ¿viste? Y yo tenía en ese entonces 23 años. Yo me sentía Gille Ávila. Claro, porque todos mis amigos salían del instituto, no sabían qué hacer, yo ya tenía una iglesia para pastorear. Entonces yo pensé, como yo más o menos conocía, que viste en esa iglesia me iban a recibir con casa pastoral, salario, tenía el auto, algo así. Nada que ver, cuando llegué había 2 personas nada más. 2 personas encima estaban peleando el uno con el otro y el otro con el uno, así que cada vez venía uno solo a la iglesia. A la iglesia entraban 8 euros al menos, la podíamos sostener. Yo tenía que salir a trabajar de camarero para sostener la obra. Yo le digo a mi esposa que ella fue mi sugar mami, porque ella pagó la boda, pagó todo. Yo no puse un peso, un euro, un dólar, nada, porque todo lo que entraba lo gastábamos para sostener la iglesia. Es más, nos casamos y nos fuimos a vivir a la casa de mis papás, al departamento de mis papás, porque no teníamos de dónde sacar para un alquiler. Así que mi papá me daba 20 euros a la semana o 10 euros a la semana para poder sacarla a comer porque no teníamos nada. Y así empezamos en el ministerio, a las trancas, a las barrancas, con vicisitudes, con bastantes problemas, con escasez. Y en medio de todo eso Dios me manda a publicar un libro que se tituló Tesis sobre una revolución, que acá en España fue un fracaso, ¿viste? Vendió 10 copias nada más. Nada más. 6 las compró mi mamá. Terrible. Las otras 4, yo intuyo que las compró mi papá, pero las supo esconder mejor. Pero yo no sé cómo se las ingenió el Señor para que llegue el libro a Estados Unidos. Y llegó. Y de repente nos empiezan a invitar, el libro se empieza a vender, el libro empieza a tener un auge y las invitaciones cada vez empiezan a llegar más y empiezan a llegar más. La editorial se comunica conmigo para sacar el segundo libro, sacamos el segundo libro que vende un montón de copias y en 6 meses que sale el segundo libro nuestro estatus económico cambió. Pudimos comprar nuestra casa en Las Palmas, pudimos comprar nuestro coche, el ministerio ya tenía un renombre y empezamos a vivir una
vida cómoda, una vida tranquila, ministerial, ¿no? Como el sueño de todo pastor, ¿no? Ya estábamos tranquilos, estábamos a tiempo completo, no teníamos necesidad, nos proyectábamos para agrandar la familia antes de que llegara la nena. Y en medio de esa bonanza, Dios nos dice que nos tenemos que mover. Claro, yo le digo a mi esposa, prepárate porque nos vamos a Miami. Yo digo, si el libro se está vendiendo en Estados Unidos, vámonos para Miami. Y Dios me dice, no, Madagascar. Y ahí me acordé, como todos ustedes, de la película. De esa película donde estaba la cebra loca y el león un poco más. Entonces empiezo a buscar y sale Madagascar, cuarto país más pobre del mundo. Segundo país donde más se vulneran los derechos de los nenes. En Madagascar la prostitución infantil es casi legal. No está ni perseguida. Entonces yo miré a mi esposa y le digo, yo ni loco, no nos vamos ahí ni a palos, no, es una locura. Pero ella, que está más loca que yo, me dice, ¿por qué no vas? ¿Por qué no visitas? ¿Por qué no vas a mirar? Y viajé. Nada más salir del aeropuerto cuando yo llegaba, había viajado con un grupo de misioneros presbiterianos. Se nos agolparon 60, 70 nenes que nos hacían así pidiéndonos comida. Entonces este grupito de misioneros saca un paquete de crayolas de ceras, se lo da a los nenes lo rompen, le sacan el papel y se lo empiezan a comer. Al segundo día, después de haber recorrido un poquito la isla, la capital, llegamos al hotel y en el lobby del hotel una nena que tendría entre 6 o 7 años me hacía gestos y me llamaba, me guiñaba el ojo. Yo no entendía muy bien lo que pasaba, pero cuando salió el portero, la sacó casi a las patadas. Yo me dije, ¿cómo pueden tratar así acá a la hija de un huésped del hotel? Al otro día le pregunté al pastor y el pastor me dice, no te preocupes, estas son las jóvenes prostitutas que vienen a venderse al hotel a los turistas por 2 o 3 euros la noche. Esa era la realidad que teníamos que enfrentar. Y yo me acuerdo de subir a la parte de arriba del hotel y orar y decirle, Dios, no me mandes acá, estamos cómodos en Gran Canaria, estamos tranquilos. Esto no, encima tenemos a Matías, mi hijo, que ustedes lo pudieron ver, es chiquito, vivir esto no está bueno. Y Dios me habló con esta palabra que te quiero compartir hoy. Y fue con esta palabra que Dios nos hizo transicionar de Canarias, un paraíso, a ir a un lugar donde literalmente la gente se muere por no tener recursos médicos. Quiero que me acompañen, si puede ser, a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Es un texto muy popular, es un texto muy leído en las congregaciones, pero que guarda una profundidad única, que es digna de resaltar cuando hablamos de misiones. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En este texto que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, en esta carta,
Pablo no está solamente haciendo un llamado para que la iglesia de Corinto levante una ofrenda o recoja una ofrenda, que es como habitualmente usamos este texto. Lo que Pablo está haciendo es pararse a través de esta carta para llamar la atención de la iglesia de Corinto y gritarles por medio de las letras que por favor miren un poco más allá de su frontera, que ellos puedan mirar un poco más lejos de lo que le daba la vista para llegar desde Grecia hasta Jerusalén, para llegar, desde donde ellos estaban parados hasta otra realidad, que visualicen otro contexto, que visualicen otra situación. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto tenía una realidad muy particular. En Corinto era una ciudad portuaria, había una especie de playón marítimo que hacía que todos los barcos fueran a desembarcar ese lugar. Por tanto, en Corinto la tecnología, por así decirlo, siempre arribaba en primeras filas. Siempre había trabajo. ¿Por qué? Porque al ser una ciudad portuaria se necesitaba una logística que hacía que todo el mundo pudiera acceder a buenos trabajos. Corinto era una ciudad que también culturalmente era rica, porque dada la economía iban a recaer ahí todos los filósofos, todos los teólogos que, huyendo de la situación de Jerusalén, se escapaban de ese lugar, y también iban a caer ahí todos los rabinos que huían de la perversión y corrupción que había en los lugares como Roma, que había en los lugares como Jerusalén. Entonces estamos hablando que Corinto no solo era próspera económicamente porque había trabajo, había una situación portuaria que ameritaba la extensión y el flujo de dinero, sino que también filosóficamente era una ciudad rica. Pero es que además, escuchen esto, había de lo que se cree ayudas sociales, porque en Corinto se daba culto a la diosa Afrodita y los emperadores habían prometido que cada vez que se celebrara el culto, que aproximadamente era una vez cada 3 meses, iba a correr el vino y el pan. O sea que cuando hablamos de Corinto hablamos de una ciudad con avances sociales también, porque no había ciudadano que no fuera a buscar la porción que el emperador regalaba. Pero lo más particular de Corinto es que en Corinto había libertad de culto. Vos podías adorar al Dios que te diera la gana, que nadie te iba a decir nada. Vos podías adorar al panteón romano, podías adorar a los filósofos, podías adorar a Jehová, pero también podías adorar a Cristo sin tener miedo a una persecución. Era una ciudad a todas letras avanzada, una ciudad que presentaba las características más allá de ser excéntrica y ser una ciudad de perdición y de turismo sexual que también se daba. Era una ciudad que lo tenía todo: educación, era una ciudad que tenía economía, era una ciudad que tenía avances y era una ciudad que tenía libertad de culto. Pero en ese mismo año, en el mismo imperio, pero en otro lugar, estaba Jerusalén. Jerusalén vivió una situación completamente diferente. Ya el estallido contra Roma se venía a venir, y entonces los romanos empezaron con los bloqueos para no alimentar al pueblo y tratarlo de una manera descortés y hacerles ver quién era el que mandaba. Entonces los bloqueos de comida, los bloqueos de enseres básicos empezaron a acontecer. Y los bloqueos que los judíos ponían sobre los cristianos eran aún mucho más profundos. O sea que los cristianos de Jerusalén empezaron a padecer escasez. Mientras en Corinto había abundancia de trabajo, y lo podemos ver porque las Santas Cenas se celebraban como fiestas casi paganas, en Jerusalén los cristianos apenas tenían comida. Mientras en Corinto había abundancia de trabajo y había abundancia de todos los recursos necesarios, en Jerusalén, si eran cristianos, no te contrataban ni siquiera para labrar las tierras. Y sobre todo, mientras en Corinto la iglesia de Cristo podía adorar a Dios, celebrar al Señor y cantar a viva voz,
todo lo que Dios hacía en Jerusalén se tenían que esconder para adorar al mismo Dios que tú y yo adoramos, para adorar a Cristo. Estamos hablando de un mismo mundo, de un mismo Señor, de una misma iglesia, pero con dos realidades diferentes: Corinto y Jerusalén. Y hermanos, hoy me paro acá, casi de modo profético, para decirles que 2000 años después, 2000 años casi después de que Pablo escribiera estas cartas y hiciera un llamado de atención a la iglesia de Corinto para que volcara sus ojos a Jerusalén, la misma realidad está aconteciendo. Hoy tenemos una iglesia como la nuestra, como la occidental, como la de España, como la de Estados Unidos, donde bien o mal tenemos comida, tenemos ropa, tenemos coche, tenemos medios de transporte, tenemos todo tipo de tecnología. Tenemos una iglesia como la nuestra hoy, donde hay abundancia de comida. Yo veía que ustedes tienen letreros fascinantes que dice que dan alimentos. Una iglesia occidental donde podemos cantar a Dios, alabar a Dios con las puertas abiertas. Pero en nuestro mundo, en este mismo tiempo, pero en un lugar diferente, también hay una Jerusalén. Una Jerusalén. Una iglesia como la de África, como la de Madagascar, donde no existe la abundancia de comida, donde no hay trabajo, donde no hay ayudas sociales, donde la gente se nos muere día a día y se nos muere por enfermedades básicas y por falta de alimento. Y así como Pablo llamó la atención de la iglesia de Corinto para que ayudara a la iglesia de Jerusalén y viera la realidad de la iglesia de Jerusalén, hoy yo me paro con esta misma intención. Y si no me creen, déjenme presentarle a dos de nuestras nenas. Dos nenas que asisten al comedor, dos nenas que se congregan, que son cristianas, dos nenas que hemos bautizado a sus madres, dos nenas que también van camino de convertirse como tu hija y como la mía en una seguidora de Cristo potencial. Te quiero presentar a una. Yo no sé si están las fotos ahí. Están ahí. Ella es Samia. Samia es una nena, hija de una madre de 14 años, en su momento 14, 16 años tenía la madre cuando la tuvo. Samia vino a nosotros con una enfermedad que no sabíamos que tenía. Realmente no sabíamos qué es lo que pasaba, pero se estaba pudriendo por fuera y por dentro. La madre vino gritando a la iglesia: por favor, ayúdenme a salvar a mi hija. Ayúdenme a salvar a mi nena. Pero ese mismo domingo vino otra mamá que también es hija. La hija tenía problemas. Vino la mamá de Muna. Muna es una nena que durante mucho tiempo hizo uso del comedor. Su hermano fue bautizado por mi esposa y por mí. Su mamá fue bautizada por nosotros, una cristiana más, pero que también tenía problemas. Hacía tiempo que le dolía el abdomen y no se levantaba de la cama, y la madre también vino a pedir ayuda para que ayudáramos a salvar a su hija. En ese entonces casi recién habíamos llegado con mi esposa a Madagascar, y llevarlas a un hospital privado nos costaba $140. Si sumábamos a las dos eran 280 y miramos la cuenta y teníamos $140. Y tuvimos que elegir Muna o Samia. Muna o Samia. Muna o Samia. Al ver la situación de la más chiquitita, que era recién nacida, la llevamos al hospital mientras intentábamos juntar de algún lado para llevar a la otra nena al hospital.
Samia, gracias a Dios, se puso bien, se salvó, hoy es una gorda hermosa que corretea por la iglesia. Pero mientras estábamos con Muna en el hospital y yo buscaba algún pastor, amigo que nos ayudara para llevar a Muna, corríamos el riesgo de que algo le pasara. A los 3 días llegaron 2 o 3 hermanas, ya no me acuerdo, de nuestra iglesia y nos golpearon en la puerta y me dijeron, pastor, corra, 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 corra. Y yo pensé literalmente que el techo de nuestra iglesia se había caído porque el techo de nuestra iglesia en Madagascar corre peligro de derrumbe, ¿viste? Los hermanos se entregan a Cristo antes de entrar en la iglesia porque tienen miedo que se les caiga el techo, entonces ya se van en first class al cielo. No, si yo me gozaba, fui al baño, las sillas cómodas, la iglesia espectacular, los instrumentos, no, en Madagascar nosotros tenemos una congregación casi de 600 personas y tenemos 200 y pico de sillas. El resto se sienta en el piso. Así que yo pensé que se nos había caído el techo, pero cuando seguí con las hermanas corriendo, me di cuenta que pasaron la iglesia de largo. Cuando llegamos después de unos callejones, llegamos a la casa de la mamá de Muna y nos encontramos con que Muna había fallecido. Mientras estábamos ahí, lloraba y decía, seguramente fue cáncer lo que mató a Muna. Seguramente fue leucemia, seguramente fue esto, fue lo otro. Cuando vinieron a certificar la muerte de la nena, nos dijeron que lo que la había matado era apendicitis. Para el que no sabe, la apendicitis es una enfermedad que te cortan, en 3 días estás en tu casa. Muna falleció por no tener los recursos médicos necesarios para poder salvarse. Yo ese día tiré las credenciales, quería renunciar, yo decía no sirvo para esto, tuve que elegir quién iba al hospital. Hermanos, mientras nosotros adoramos a Dios en Corinto, todavía hay una Jerusalén y todavía hay un llamado de parte de Dios y es miren para allá también, es miremos para allá, hagamos algo. Pablo los está retando a la iglesia de Corinto en el buen sentido y le está diciendo muchachos, ustedes tienen que hacer algo por aquellos que están allá. No pueden mirar para otro lado, no pueden ser indiferentes. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Porque nosotros, y durante mucho tiempo como iglesia hemos entendido, y como lo entendían los corintios, que servir a Dios es ir a ocupar un lugar determinado en la iglesia. Y nos peleamos por quién va a tocar el tambor o quién va a tocar el piano. ¿Quiénes son los ujieres? ¿Quién es esto? ¿Quién es lo otro? Yo sé que acá no pasa, eso nos pasa allá, acá no. ¿Y a quién estás escuchando vos? Y yo estoy escuchando a este y el otro es mejor y el otro es mejor. Y eso le pasaba a la iglesia de Corinto, por eso Pablo le dice, ustedes están peleando para ver de quién son, si son de Apolo, si son de Pablo, si son de Pedro. Ustedes se pelean por los dones, a ver quién tiene el don más grande, quién hace más cosas. Y entre tanto que miraban lo que ellos tenían y los problemas que a ellos les acontecía, se olvidaban de la otra realidad. Y hoy nosotros muchas veces nos estamos peleando en la iglesia por tonterías. Y nos estamos peleando por a ver quién va a subir al púlpito a predicar. Nos estamos peleando porque no nos reconocieron lo que nos deberían haber reconocido como si se tratara de nosotros y no del Señor en nosotros. Y hoy tenemos un montón de problemas. No es que hace calor, no puedo ir a la iglesia. No es que hace frío, no puedo ir a la iglesia. No es que llueve, no puedo ir a la iglesia. No es que me golpeé el dedo chiquito del pie, no puedo ir a la iglesia. Y muchas veces los pastores tenemos que acondicionar todo para que la gente esté bien y esté contenta porque necesita lo último de lo último para venir a congregarse. Entonces le tenemos que poner
aire acondicionado, baños con sillas cómodas, viste todo. Y tenemos una discusión, a los viejitos les gustan los coritos de hace 300 años y a los jóvenes les gusta Gilson y bueno, vamos balanceando a ver qué canción le ponemos para que usted esté contento y feliz. Yo sé que acá no pasa. Entonces tenemos un montón de problemas que nos hemos inventado en vez de estar solucionando los problemas que de verdad le competen a la iglesia, que no es mirarse su propio ombligo, sino que es mirar más allá de su frontera para ayudar, bendecir y rescatar al otro. Cuando nosotros llegamos a Madagascar, llegamos con una mente totalmente occidental, ¿viste? De una iglesia que necesita continuamente cosas y Dios nos desafió. Mirá, poneme la siguiente foto, por favor. Nosotros cuando llegamos tuvimos 15 días viviendo en un hotel. Y después de vivir 15 días en un hotel, conseguimos un alquiler. Entonces yo le digo a mi esposo, hoy vamos a hacer culto. Y teníamos que hacer culto. ¿Y dónde? Me dice. Y miramos, ¿viste? Y había un descampado, había un solar. Y le dije, ahí. Y sacamos las 4 sillas de nuestro comedor, ¿viste? Y sacamos la mesa de nuestro comedor y nos pusimos a hacer culto ahí. Y mi esposa me dice, ¿a quién le va a predicar? Y yo le digo, a vos. Así que más vale que digas amén, gloria a Dios, aleluya. Si te pongo las manos te caes, te tirás, hacete la endemoniada, hace algo. Le digo. Vamos a hacer 4. Encima nosotros somos 4, ese día fuimos 3 porque la nena se durmió. Y ahí empezamos. Y yo decía, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? Porque no necesitamos mucho para adorar a Dios. Mira, poneme la siguiente foto, por favor. Este fue nuestro segundo o tercer culto. Ya habían 16 personas. Mira, poneme la siguiente foto, por favor. Esta es nuestra iglesia el día de hoy. No tenemos techo, porque cuando empezamos a congregarnos la gente se convirtió, nos fuimos a alquilar un lugar, pero se nos quedó chico y otra vez volvimos al mismo lugar de donde Dios nos sacó, pero con más gente. ¿Saben por qué? Y lo que aprendí en esto, que no necesitamos tanto, que mientras el Espíritu Santo esté con nosotros, la gente se va a convertir, la gente va a correr a los pies de Cristo, la gente va a venir, porque lo que necesitamos es determinación a la genuina realidad. Porque muchas veces no nos enamoramos del ministerio, nos enamoramos del glamour del ministerio. Porque viste, hoy los cantantes las chicas quieren ser Marcela Gándara. Y los chicos quieren ser el último de Gilson y está fantástico. Si te da resultados, dale. Pero como que vamos imitando y lo que queremos es el glamour, viste. El otro día me invitaron a predicar a una iglesia y me sacaron una foto a mí así, parecía un cantante de bachata. Que está todo bien, a mí me encantó, yo lo pongo de póster ahí para que los nenes lo vean. Pero digo, no se trata de eso. Se trata de servir a Dios con lo que nos dio y donde Él nos puso, haciendo lo mejor que podemos, sin buscar un reconocimiento personal, porque desde que busquemos eso, perdimos la esencia. Y no te digo como que yo, viste, lo sé todo, porque a mí también me picó el glamour. Hicimos una campaña, vinieron 6.000 personas. Viste, yo agarré, yo me sentía Dante Gebel ya. Yo voy a empezar a cobrar por las entradas. Entonces la miré a mi familia y le dije, nos vamos a los estadios. Porque no es lo mismo, hay que predicar en los estadios si vos querés realmente ser exitoso en el mundo evangélico. No, a los estadios. Así que orábamos por los estadios y orábamos por los estadios y orábamos por los estadios. Y en el aniversario de la iglesia íbamos a cumplir 1 año. Dios me dice, mientras estaba cantando una hermanita que nosotros tenemos, que canta mal, pero está ungida, ¿viste? Y ella canta y todos sabemos que canta mal, pero ahí le metemos igual. Entonces mientras ella cantaba, Dios me dice, Matías, vámonos al basural. Yo le digo, ¿cómo al basural?
¿Viste? Porque a 500 metros en Madagascar no hay sistema de basura como acá, que vos tirás la basura en el cubo verde, rojo, amarillo, no. Allá es un solar donde la gente viene y tira todo y a los 6 meses pasan a recoger. Un olor hay ahí terrible. Entonces Dios me dice, vámonos al basural. Y yo lo miro y le digo, pues Señor, yo te estoy pidiendo los estadios. No te estoy pidiendo el basural. Encima, ese día las hermanas habían decorado todo como habían podido, habían puesto las banderitas, habían puesto esto, lo otro, 3 globos porque no nos dio para más, uno en cada pared y otro en el púlpito. Mi esposa había comprado pasteles, queques así de grande para celebrar el aniversario, todo como acá, ¿viste? Que ponemos de todo. 6 había comprado, eran más grandes que yo esos pasteles. Y lo pusimos ahí. Y Dios me dice, vámonos al basural, vámonos al basural. Entonces, viste que yo que soy pastor, pero no soy tonto, le digo a los hermanos, hermanos, ¿cuántos de ustedes me van a seguir? ¿Viste? Y los hermanos hicieron lo que usted y yo haríamos. ¡Amén! Y los miré otra vez, ¿cuántos me van a seguir? ¡Amén! Entonces le digo, bueno, agarren la silla que nos vamos al basural. Cuando llegamos al basural, un olor que había ahí. Mira, el lago de azufre del infierno es Coco Chanel a lo que le hay. Mira, poneme la siguiente foto, por favor. Te lo prometo. Encima una hermana se me hizo la viva porque decía, ahí pueden ver algo. Decía, pastor, bueno, lo que hacemos es que nos vamos al basural, pero dejamos los pasteles acá y después venimos y los comemos. Y yo le digo, no, saquen los pasteles también. Las moscas ese día vieron la gloria de Dios. Revoloteaban las moscas hacia al lado, mira, ya llegó un punto que de tanto que comieron ya hacían en la mesa. No, vos la aplastabas y salía nata, no salía otra cosa. Y ahí fuimos. Y ese día, mira, poneme la siguiente foto, por favor. Llegaron 2000 personas para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, ¿qué te quiero decir hoy? Servir a Dios es servir a la gente. No busquemos servirnos a nosotros mismos con lo que Dios nos ha dado. Sirvamos a aquel que murió por nosotros, que resucitó por nosotros y que nos ha dado la esperanza eterna. ¿Qué te parece si te pones de pie en esta mañana? Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con ustedes. En lugares diferentes nos ha puesto. Ya que a los que nos puso en Corinto para mirar también Jerusalén. Así que adoremos a Dios por donde Él nos ha puesto, pero no nos olvidemos de los que se nos quedan atrás. Levanta tu mano ahí donde estás. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad de compartir el día de hoy. Te doy gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, podemos compartir, Señor, todo lo que tú nos has dado para ministrar. Señor, te pido, Padre, que tú seas fiel con cada una de las personas que está aquí y que todos, grandes, Señor, pequeños, niños, adultos y ancianos, todos podamos llegar al cielo sabiendo que hemos cumplido nuestro propósito. Y que nuestro propósito no es algo exagerado, no es algo, Señor, en lo que tengamos que ser muy misteriosos. Nuestro propósito como iglesia es servir a la gente. Que sirvamos a la gente, Señor, no buscando una recompensa, no buscando un glamour, no buscando un aplauso. Que sirvamos a la gente buscándote a ti, porque servirte a ti es lo mejor que nos puede pasar. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.